La parte polémica no es esta, es que entre los temas que no habíamos comentado del 11M, que habría muchos más, por ejemplo, una cosa que me decía una persona era que habláramos de gente que fue señalada en los primeros días de instrucción, que llegó a ser detenida y luego al poco tiempo soltada porque no tenía nada que ver, pero no en todo, sale su foto en toda España. Me acuerdo que uno era un estudiante norteamericano, detenido por sospechoso del 11M y luego ya pues no tiene nada que ver. Bueno, pues porque en ese momento que hay redadas, pues es lógico que haya detenciones, pero claro, no es agradable que pongas en Google tu nombre y aparezca detenido como sospechoso de matar a 200 personas. Se dijo de él que podría ser uno de los terroristas suicidas de Leganés, pero nada más lejos de la realidad. Sanel Esjekiraka, bosnio, de 23 años, tuvo la mala suerte de compartir hace algún tiempo piso en Madrid con el tunecino y compartir estudios precisamente con el chino. Cuando los dos se suicidaron, Esjekiraka se encontraba en Suecia con una amiga y no pudo aclarar su relación con ellos. Así se enteró de que le implicaban en este caso. Sí, todos lo que reconoceréis y cuál es. Me quedé al lado de ir a internet y pues poner en el buscador mi nombre y apellidos y aparecer sobre 14.000 artículos sobre mí, llamándome terrorista, acusaciones, falsas. Era una flipada. Pero voy al tema de Gómez Bermúdez. Comprueben fechas, comprueben datos que se están tergiversando y se están simplemente omitiendo. Voluntaria e involuntariamente no entra. Si voluntariamente se llama manipulación, si involuntariamente se llama poca profesionalidad. Sobre la figura del juez, don Javier Gómez Bermúdez. Que no sé si tú le pones cara al juez del He visto trozos de tu pieza hablando de ese tema, que yo ya no estaba en ese momento. O sea que... Porque hay una pequeña controversia que hubo con esta persona y es la que tenía que ver con su entonces esposa, a la que no sé si pones cara, llamada doña Elisa Beni. Sí. Uf, todo esto me tienes que recordar porque, vamos, lo tengo todo como súper nublado. Te cuento. La elección de don Javier Gómez Bermúdez fue muy controvertida porque los juicios de terrorismo más importantes los juzga la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Justo en el año 2004 tocaba renovar la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Y entonces, pues se retira el que estaba, que era el señor Ciro García. Y entonces, los jueces progresistas se ponen de acuerdo en que quieren que el que presida la Sala Penal sea el juez don Baltasar Garzón. Mientras que los jueces conservadores quieren que el juez sea don Javier Gómez Bermúdez, que entonces es percibido como un juez muy conservador. Es una batalla en la que hay ataques, porque en esas fechas el señor Garzón saca un libro que es Un mundo sin miedo, donde critica un caso que lleva el juez Bermúdez, que es el caso de los terroristas de la bomba de Chamartín de diciembre de 2003, donde dice que es un error que se acuse a esos etarras de haber querido la muerte de los pasajeros del tren. Y en cambio el señor Gómez Bermúdez en su sentencia dice que sí, cree que querían matarles o por lo menos que son condenados como tales. Y ese libro provoca que el fiscal Fungairiño le ponga un pleito a Garzón por haber criticado un tema que estaba sub judice. Garzón podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos. Un juez no se puede pronunciar sobre un asunto que está sub judice y dar opiniones sobre ese juicio, ¿no? Por tanto, hemos presentado la denuncia. En aquella época el juez Garzón todavía no se ha convertido, digamos, en un juez al que ha enfrentado con todo el mundo. Parece que más o menos en eso todavía tenía el apoyo del sector progresista de la judicatura. Acaba de haber un cambio político, acaba de entrar en el gobierno el señor Zapatero. Podía pensarse que, por tanto, el Consejo General del Poder Judicial tendría una composición más progresista, aunque aún tenía a gran parte de miembros que habían sido elegidos en la etapa anterior. El caso es que hubo una votación y salió el juez Gómez Bermúdez. Y el propio juez Garzón ha dicho en entrevistas que cree que el motivo por el que no le votaron fue por el Partido Popular, porque cree que el Partido Popular no le perdonaba que se hubiera opuesto públicamente a la guerra de Irak. Fíjate que todavía no había llegado Gürtel, que todavía le cogería más manía con eso. Pero a pesar de que él no había tenido mala relación con el señor Mayor Oreja durante la etapa de la lucha contra ETA y tal, el tema de la guerra de Irak se puso en contra y según él, eso lo ha hecho en las entrevistas, por culpa de mi posición contra el gobierno Aznar, no pudo ser presidente de la Sala Penal. Y bueno, ya dentro de la propia estructura judicial ya pagué por ello, ya no conseguí mi aspiración a ser presidente de la Sala Penal. Hubo una lucha, se recurrió esa votación, se repitió, bueno, al final que salió el juez Gómez Bermúdez. Y de hecho, la prensa
progresista está muy en contra. El diario El País, el señor Gabilondo, han cogido a un juez conservador, tal, porque además lo primero que hace Gómez Bermúdez es decir que admite como testigos a miembros de ETA, porque las defensas, los abogados que querían vincular ETA con el 11M, querían llamar a declarar a los etarras que habían puesto una bomba en un tren en la Nochebuena de 2003. El juicio del 11M comenzará el 15 de febrero y 3 etarras serán llamados como testigos. Buenas noches. El juez Gómez Bermúdez no ha defraudado los suyos. Y ahora se entiende muy bien la contumacia de los que le nombraron oponiéndose por 3 veces al Supremo. Ha encontrado un espacio a ETA en el juicio del 11M. Así que el barullo y las insidias hallan acomodo en la sala. 3 etarras serán llamados como testigos por las defensas de los islamistas, con lo que se cumple el sueño del PP, tan esforzadamente peleado desde algunos medios. Seguiremos, por tanto, encadenando resoluciones judiciales que parecen eslabones de una misma cadena. Así que ya ven, la justicia española no es ciega, es tuerta. Ve muy bien con un ojo. El caso del juez Gómez Bermúdez. ¿El que presidió el tribunal del 11M? Sí, ¿Y qué pasa con él? Nos han puesto en la pantalla eso que han puesto, son lo que decía la editorial del País, del señor Gómez Bermúdez, cuando se supo que él iba a ser el juez del 11M. Dice: Gómez Bermúdez responde a los criterios del sector conservador, pone en evidencia un uso partidista y sectario del poder por parte de quienes lo han nombrado. Bueno. Y van ahí a declarar, básicamente a decir que no saben nada y a reírse en la cara del tribunal. Y entonces, ¿veis? Está haciendo el juego a los de la conspiranoia, ¿no? Bueno. ¿Conoce usted a Emilio Suárez Trasorras? No. ¿No lo conoce? Bueno, por los periódicos y todo esto que se dice. Sí. Pero aquí estamos enjuiciando un hecho muy grave, independientemente que a usted le parezca muy risible las preguntas de la... Pero es que si hubiese sido coherente, es que no tendría que estar aquí. No es que no tendría que estar aquí. Dice usted no y se acabó. Como luego fue avanzando el juicio, pues ya pareció que el juez no estaba demasiado a favor de secundar esas posturas. Y de hecho, cada vez que un abogado intentaba meter un poco a la ecuación, pues lo decía, no hay base y tal. jacibilbao@hotmail.com. Sí, es una empresa de Pladur, señor. ¿Dónde está ese estudio, señor letrado? Ya estoy preguntando. ¿Dónde está ese estudio? El sumario no. No, ¿dónde está? ¿Existe? Si no está en el sumario, no existe. Otra pregunta, por favor. ¿Usted recuerda el atentado en el año 93 del World Trade Center? ¿Sabe usted si tuvo alguna intervención colateral en la banda terrorista ETA? No ha lugar a la pregunta, no tiene ninguna relación con los hechos que estamos enjuiciando. No ha lugar por impertinente. La brigada de Euskal Herria, no sé a qué se refiere usted, pero desde luego... Bien, guarden silencio los procesados. ¿Jamás tuvo conocimiento de qué es lo que se estaba recogiendo? No ha dicho eso el testigo. Pregunto, pero la pregunta que yo hago es esa. Letrado, no pregunta. Conforme al artículo 683 pasará a formular otro conjunto de preguntas si tiene más, porque estas no conducen al esclarecimiento de la verdad. ¿Me pregunta a mí? Sí, se lo pregunta usted, claro, a mí no me lo puede preguntar. No, pero es que... Y se produce se invierte el tema. O sea, los medios que habían dicho no nos gusta nada Gómez Bermúdez, de repente les gustó mucho Gómez Bermúdez. El editorial del País, el que antes decía que era un juez sectario y tal, fíjate lo que publicaba. De repente leemos en el País: la labor hasta ahora del juez Gómez Bermúdez es impecable. Gómez Bermúdez ha sabido dirigir un juicio complejísimo con una pericia reconocida por expertos y troyanos. Eso es el mismo periodo que decía lo de antes. Ha dicho usted, descartamos desde el primer momento que era Titadine. ¿Quién es descartar? Yo hablo más que otra cosa por los tedas que eran de mi grupo. Empezamos a ver los efectos producidos. En este caso, estuvimos viendo los cortes que se habían realizado en las chapas. Y esos cortes denotaban que era un explosivo más bien alto. Porque todos hemos visto coches bomba explosionados por ETA con Titadine, y lo que hace es retorcer los hierros, que los retuerce y los lanza. Bien, entonces lo descartan, como ya he explicado varias veces, por el tipo de corte de la chapa. ¿Por el humo lo descartan también? Por el humo también. ¿Qué humo da el Titadine? El Titadine da un humo, por las prácticas que hemos hecho, da un humo mucho más oscuro. Y por ejemplo, don Pedro J. Ramírez, que había dado a entender que el juez Gómez Bermúdez iba a estar desolado porque según él le había dicho, ya verás como alguno de estos policías va a acabar, como el Sánchez Manzano, tal, va a acabar caminito de Jerez o caminito de una prisión por falso testimonio. Al final no hubo ninguna sanción contra ningún policía porque no se considera acreditado esas manipulaciones. Y bueno, y al final llega la sentencia. Solo una semana antes de que se hiciera pública la sentencia, el juez Bermúdez le explicó a un colega
que tenía decidido absolver a Trasorras de los asesinatos, condenándole solo por tráfico de explosivos, y que iba a emprender acciones contra uno o varios policías por manipular las pruebas. ¿Qué ocurrió en la recta final? Todo indica que no quiso afrontar el linchamiento que le esperaba por parte del gobierno y de su entorno. Y sale la confirmación de la instrucción de la Fiscalía, etcétera, y la conocen de que es un atentado islámico. Y entonces el país acaba diciendo qué ejemplar actitud ha tenido el juez Gómez Bermúdez, al que habían puesto a parir antes de que empezara el juicio. La teoría de la conspiración ha quedado pulverizada. De una manera, diríamos, casi cruel, el juez ha despachado el asunto de ETA en menos de una línea. ETA no tuvo absolutamente nada que ver, ha dicho el juez después de haber pasado pormenorizadamente uno por uno por todos los puntos que la teoría de la conspiración manejaba. No sé si antes de nada ves ya normal que los periódicos cambien de criterio, aunque te dirán que cambian de criterio en función, vieron que el juez respondía a las pautas que pensaban o que no pensaban según el caso. Lo veo tristemente normal y habitual en un periódico deportivo. Verlo en un periódico como El Mundo, El País, etcétera, me parece ya deprimente. Pero es lo mismo que ocurre con los árbitros en los periódicos deportivos, ¿eh? Hay veces que no se ponen de acuerdo en cuál es el árbitro madridista, cuál es el barcelonista. Es como, no sé, va variando la cosa. Todo depende un poco de cuál sea la función en el siguiente partido. Es decir, la cosa va cambiando. No depende. Al final partes de una premisa. El árbitro más casero, el árbitro menos casero, el árbitro que ha favorecido más al Madrid unas veces, que le ha perjudicado más, y en función de eso vas haciendo tu relato. Y en cambio, el Pedro J. Ramírez hará su célebre yo acuso al juez don Javier Gómez Bermúdez de no haber hecho bien su trabajo. Buscaba la verdad. Yo acuso al juez Javier Gómez Bermúdez de negligencia profesional al incluir en la sentencia graves errores materiales de carácter fáctico en relación al resultado de la pericia de explosivos, de inconsistencia intelectual al no reflejar en la sentencia las consecuencias lógicas del resultado de la prueba pericial por él mismo encargada, de incoherencia personal al defraudar las expectativas por él mismo alentadas cuando comunicó a las víctimas que algunos policías irían caminito de Jerez. Vergüenza sobre vergüenza. Al final es estoy de acuerdo, me ha gustado este juez porque ha dicho lo que yo pienso. Si no, ¿de qué? No estás criticando su acto profesional o lo que ha hecho, cómo se ha ejercido el cargo con profesionalidad. Estás criticando en base a que ha dicho lo que tú piensas. Por eso, para mí, quedan los periodistas, en este caso de unos y de otros, a la altura del betún. Lo siento mucho. A mí me llama la atención que en una entrevista que le hicieron a don Javier Gómez Bermúdez, don Jordi Évole le puso ahí el fragmento de yo acuso a Javier Gómez Bermúdez tal, y dijo, bueno, ¿por qué me ataca solo a mí? ¿Por qué no ataca a los otros dos jueces porque el tribunal del juicio son 3 jueces, el presidente de la Sala Penal y otros 2? Vergüenza. ¿Qué le parece? Pues tiene para mucho comentario. Acusa a Javier Gómez Bermúdez y al señor García Nicolás y al señor Guevara. ¿Por qué no? Esto debería dar una pista, claro. Esto es un tribunal. Claro, a mí me llama la atención porque el vídeo completo sí lo hacía. O sea, el vídeo completo decía, yo acuso a Javier Gómez Bermúdez, pero luego J. Ramírez marcaba un amplio speech, acuso a... Yo acuso a los jueces Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás de negligencia profesional, al suscribir los graves errores materiales de carácter fáctico incluidos en la sentencia, al respaldar las inconsecuencias del ponente en relación al resultado de la pericia de explosivos y al respaldar pasivamente su presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia. Yo puedo entender que Gómez Bermúdez no lo pueda ver el vídeo entero, se lo está poniendo Jordi Évole y comenta lo que ve. Pero me llama la atención que el señor Évole nos diga, bueno, la verdad es que más adelante sí los hablaba también de los otros 2. No, se calla, con lo cual dices, una de dos. O ni has visto el vídeo, que es lo que creo, o lo has visto y entonces estás manipulando. Yo creo que es lo primero porque yo creo que le ponen ahí, pásale esto. Pero bueno, en fin. La sentencia sale el 30 de octubre del año 2007.
En noviembre y diciembre del año 2007, doña Elisa Beni publica un libro para elogiar la labor de don Javier Gómez Bermúdez como juez del 11M. Y eso despierta cierta controversia, porque cuenta cómo se sintió su marido, cuenta cómo ha... Claro, el nombre del libro era La soledad del juzgador. Y, por supuesto, en la presentación del libro acudió su marido a presentarlo. Se presentó. Entonces, claro, había una duda de decir si supuestamente las deliberaciones de un tribunal son secretas. El señor ha estado hablando de ello con su señora. En el libro no hay entrecomillados. Realmente es un libro que oficialmente, si no fuera porque se sabía que era su señora o su esposa o su cónyuge, pues es un libro de alguien que admiraba mucho al juez Gómez Bermúdez y quería elogiar lo solo que se había sentido durante esa sentencia. Pero había otra duda de decir, había hablado con él, porque por fechas, o sea que mientras estaba deliberando y juzgando el juicio, su esposa estaba grabando un libro contando cómo era todo el proceso. El relato de la sentencia del juez Bermúdez, una sentencia redactada en condiciones tan anómalas como que simultáneamente se estaba redactando el libro de su esposa contando las interioridades de cómo se estaba redactando la sentencia. Eso me reconocerá que no suele suceder habitualmente en ningún sitio. Elisa Beni nos dirá que no reveló nada que fuera secreto. Don Pedro J. Ramírez nos dirá que sí, porque está contando cómo se relacionaba con otros jueces, con los medios, con los abogados. Creo que el libro es una patinada gorda. Es como cuando te puede ese ego y vanidad de querer hacer algo, lo hemos dicho aquí muchas veces, al final te pegas un pequeño tiro en el pie. Pero es cierto, como estás diciendo, que no es una cosa que se pueda demostrar, porque ella, bueno, pues lo habla de alguna manera en una tercera persona. No sé hasta qué punto revela información clasificada o que no pudiera declarar. Pero lo único que sabemos es que uno de los jueces del tribunal, según publicó el diario El Mundo, que tampoco es el diario más objetivo para hablar del señor Gómez Bermúdez, uno de los jueces del tribunal, el señor Guevara, protestó públicamente de que se escribía ese libro, porque demostrando que no lo sabían, o sea, que se estaba publicando un libro de todo este procedimiento de... Segundo, una de las personas que queda peor en el libro, que es el abogado del señor Yamal Zougam, que se llama, si no recuerdo mal, don José Luis Abascal, presenta una demanda porque considera que atentan contra su honor y creo que ganó en primera instancia, le tuvo que pagar algo por decir me ha faltado el respeto por cómo me ha tratado, como diciendo que hacía trampas en el juicio tal. Y lo más importante, la señora Beni, además de esposa del juez Gómez Bermúdez, era jefa de prensa o trabajaba en prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y es destituida de ese cargo. Porque se considera que como en su libro se pone a parir al mundo y a la COPE, usted no puede trabajar en prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid si luego hace un libro midiéndose con medios con los que se tiene que llevar bien. Vale, pero eso es otra cosa. Quiero decir, no pequemos de inocentes. Evidentemente, y esto es así por muy profesional que sea el juez o lo que sea, ¿qué quieres que te diga? Yo pienso que es normal pues que su mujer pudiera estar al tanto, que entra dentro de conversaciones que se mantienen dentro de la más estricta confidencialidad durante todo el proceso. Una vez que termina, ella decide sacar el libro. Una vez que ya ha terminado y que ya no condiciona absolutamente nada. Quiero decir, lo único que puedes es pensar... Eso cuando acaba de terminar, porque probablemente si llegas para un poco más de tiempo no hubiera tenido el mismo éxito. Sabía que ese es el momento en el que, porque se olvidará la gente de la cara de ese juez, ese es el momento en el que todo el mundo tiene su cara, porque es cuando acaba de dictaminar sentencia y ha sido portada de toda España. Y en ese momento sale un libro llamado La soledad del juzgador. Pero como estás diciendo, esto es un ejercicio total de ego y de vanidad y de querer pues también rentabilizar el momento. ¿Qué es lo que pasa? Que unos la pueden criticar por el tema de estar sacando información que por qué tenía que tener ella, etcétera, etcétera, sí. Pero eso queda ahí, pero lo realmente gordo es como desde la posición que ella ocupa, cómo emite juicios negativos o que no debería poder emitir en una posición totalmente neutra.
que es la que ella debería tener. Tú puedes hablar, si quieres, de tu marido no tu marido, o el personaje, da igual que sea tu pareja o no, es una persona de confianza, da igual, y de cómo lo pasó. Pero no conozco demasiados periodistas que hayan escrito libros biográficos sobre su pareja. Vale. Habrá más, pero no conozco que haya muchos, ¿eh? No caigo ahora. Sé que la hija de Garzón escribió un libro sobre él, pero tampoco conozco muchos. Imaginemos, es lo que te digo, imaginemos que, ya te digo que el libro sale justo después, pero que oye, en un ejercicio de velocidad a los Speedy González, pues él le cuenta todo lo que no le había contado, se lo cuenta a ella y ella decide relatarlo en el libro. Bueno, pues es una forma de hacer una biografía. En ese sentido, yo de verdad que no le veo mayor problema. El problema es justo por lo que la destituyen. Él dijo que sería machista que insinúen que él tiene que controlar a su esposa. Rigurosamente falso que yo haya dado ninguna información a ese libro. Por lo tanto, a partir de ahí... ¿Cree usted que fue prudente la publicación de ese libro igualmente? Mire, probablemente no. Probablemente no. Pero en cualquier caso, lo que sí me parece muy de risa es que en este país se siga diciendo lo que el marido tiene que hacer a la mujer. Esto me da un poco de risa. Ya, pero en un momento tan delicado. No, en el fondo de esto se oculta eso. En el fondo de esto es, oiga, ¿y por qué no le dijo a su mujer que no? Oiga, ¿usted en qué mundo vive? ¿Por qué le voy a decir yo a mi mujer lo que tiene que hacer o no? Es un ser libre, es una persona libre. Tomará sus decisiones. Eso aquí no se asume. No se equivoque, aquí no se asume. Aquí no, es que tenía que haber controlado, que es la expresión. ¿Qué es lo que dicen los machistas, como alguno que acabamos de ver? Eso es una chorrada y es un argumento muy ventajista por su parte. Es cuando sueltas ese comentario es para que la gente diga, ostras, que me pueden tachar de machista, vale, mejor me callo. No tiene nada que ver con machismo o hembrismo, no tiene nada que ver. No se trata de controlar o no controlar, se trata de un poco de ética y de consecuencias que puede haber. Ya está. De todos modos, hay que decir que el matrimonio, anecdóticamente, no mucho después se separó y ella se volvió, como sabe usted, tertuliana en televisión, con lo cual, pues, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid perdió una responsable de prensa, pero el mundo de las televisiones, y en especial creo que ahora están a 3 Media, ganó una tertuliana. Antes de hablar, quiero decir, por si algún oyente no lo sabe, que soy la mujer del juez Bermúdez y estás en una situación muy difícil que lo entiendo. porque yo simplemente me voy a limitar a los hechos. Pero que lo entiendo y todos te entendemos. Los que están aquí sentados te entendemos. Jaime, voy a hablar y quiero que me dejes hablar. Mira, no creo que Denis se sienta en una situación no tengo ningún problema. Mira, esto que ha sucedido con estas declaraciones, que yo no estaba allí presente, pero que el juez Bermúdez la realizó ayer cuando iba a entrar a dar una conferencia sobre la doctrina Parot en Bilbao. Los periodistas estaban en la entrada y él tiene por costumbre atender a los compañeros de la prensa y lo hizo también ayer. No sé si la ha visto alguna vez, en un tono además bastante vehemente. Bueno, pero porque da la sensación de que consiguió lo que quería, ¿no? De que ella al final consiguió su objetivo. Ella yo creo que pescó en un río muy, muy revuelto y yo, fíjate lo que te digo, yo no creo que ese libro lo escribiera para hacerle el homenaje a su marido, sino para ella, pues, buscar sus minutos de fama o conseguir un poco tener una notoriedad que al final, poco a poco, pues ha ido consiguiendo. Ha rentabilizado ella mucho que a su marido le nombraran juez para el caso. Ella lo que ha hecho es rentabilizarlo. No lo juzgo, pero lo ha hecho. A mí lo que me da atención es que siendo una periodista de un innegable sesgo progresista, y además ya digo, mostrándose vehemente muchas veces, ha demostrado en muchos momentos que no sigue el discurso que tienen los partidos a los que en teoría defienden las tertulias. De repente hay días que sí, pero hay días de repente que hay alguno, por ejemplo, le cae fatal el señor Grande Marlaska desde siempre, tal. O sea, hay puntos, como al final viene del mundo jurídico, que hay determinados temas en los que se salta y de hecho sospecho que en este momento en Podemos no la deben tener mucha simpatía. Información que yo leí en la portada del Mundo. Interior premió a Gómez Bermúdez por imponer la versión policial en el juicio del 11. El mismo día que a mí, el entonces ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, me condecoró las dos ocasiones a una persona. ¿A quién cree usted que fue? Al actual presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska. ¿A qué de eso no se habla? ¿Usted en ningún momento se reunió con Pedro J. Ramírez? Jamás, no le he dado la mano en mi vida. Ni darle la mano, ¿eh? Eso es verdad, pero porque yo no quise, porque él propuso a través de un amigo común tener una reunión conmigo y yo contesté a través de ese común amigo
que no quería reunirme con él hasta que no hubiera una sentencia. Pero sí se reunió con dos miembros importantes de la redacción del Mundo de manera reiterada. Pregúntaselo, ¿se reunió usted con miembros del equipo directivo del Mundo en las semanas y meses inmediatamente anteriores al juicio del 11M? ¿A que no dice que no?